al ser humano es muy fácil dudar, ¿no? En estos tiempos donde estamos viviendo hoy. O, visto de otra forma, es muy difícil confiar, ¿no? Y muchas veces eso sucede con razón por el hecho de que hay expectativas insatisfechas, promesas incumplidas y el hombre duda. Así que uno se empieza, cuando estaba leyendo lo que vamos a leer hoy, me empezaba a preguntar y decía, ¿por qué un hombre duda tanto así? ¿No? Que es lo que vamos a ver hoy. Y decía, y me puse la otra pregunta, ¿por qué un hombre busca una perfección de algo? ¿Por qué cuando el hombre siente una expectativa insatisfecha, una promesa incumplida, en su mente dice, está mal? ¿Por qué? ¿No? Y eso es porque busca la perfección, ¿no? Pero, ¿qué es la perfección en sí? Porque para el mundo la perfección es igual a signo éxito, ¿no? Y muchos podrán decirme, yo soy perfecto. No, uno camina por la calle, habla con la gente y dice, yo soy perfecto, no tengo ninguna falla. Pero no es tan así. Y es algo para pensar y que estaba meditando y demás. Entonces me puse a buscar y encontré un filósofo del siglo XVII que hablaba de las ideas del absoluto, ¿no? De cómo el ser humano, por ejemplo, buscaba y decía, algo es eterno, algo es infinito, ¿no? Pero él mismo se preguntaba y decía, eso nunca pudo haber salido del hombre, porque el hombre nace, vive y muere. El hombre es finito, el hombre es corto en esta vida, ¿no? Y él se preguntaba y decía, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde nace esa idea? La idea de eternidad y la idea también de perfección. Hasta que meditó tanto que se dio cuenta que eso no pertenecía al ser humano, sino que pertenecía a un ser superior, un ser supremo, que nosotros lo conocemos. ¿Sí? Amén por eso. Y y eso es el único que es perfecto, ¿sí? Y que lo conocemos a través de su palabra, es Dios. ¿Sí? Así que no me fui de lo que es la idea principal, que era la duda, ¿sí? Pero quiero adentrarnos en este tema de la perfección con otra pregunta. ¿Por qué el ser humano duda de las promesas de Dios? Si Dios es perfecto, ¿por qué duda? Y vamos a ver un ejemplo de la palabra de Dios. Los invito a ir a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y el título de esta pequeña enseñanza es La mirada del Padre. Y como tema principal vamos a estar viendo acciones frente a las promesas de Dios. Desde el versículo 1, Jueces 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Hagamos un parate acá y explicamos rápido. ¿Qué estaba sucediendo acá? Jehová no los entregó porque quiso. Jehová los entregó como una consecuencia de sus actos. Ellos, el pueblo de Israel, había salido de Egipto, había estado con Moisés, Josué muere, y esto es donde nos adentramos aquí. Josué muere y el pueblo de Israel no se quedó con Dios, sino que se inclinó a dioses profanos, como Acera y Baal. Y eso provocó la ira de Dios. Y entonces por eso Jehová dice, los entregó en mano de Madián por 7 años. Y continúa, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza,
y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, dice Dios ahí a los israelitas, ¿no? Y, y uno, como, como primer punto, ¿no? de esta enseñanza, podemos ver la duda como la causa, ¿no? Ellos tenían una consecuencia latente, ¿no? Estaban siendo oprimidos por otros pueblos, les quitaban todo, y acá viene la obra del Señor, ¿no? Dice, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Acá podemos ver perfectamente, ¿no? Cómo esa opresión de lo que estaba viviendo Gedeón era en su mente una duda que se convirtió en una sensación de desamparo, ¿no? Sí, decía, nos ha desamparado. Y no se está hablando de Gedeón como alguien que desconoce de quién es Dios, porque él mismo decía, en ese versículo 13, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No? Él conocía lo que había hecho Dios para con sus padres, que los había sacado de Egipto, que les había dado victoria, pero no se estaba dando cuenta de que era consecuencia de las inclinaciones que habían hecho el pueblo de Israel. Y uno lo ve ahora y dice, muchas veces nosotros nos sentimos presionados por lo que nos sucede alrededor. Sentimos que son tantas cosas que sufrimos que el desamparo está a la puerta, ¿no? Decimos, ah, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y muchas veces es una consecuencia del pecado en la vida de uno, muchas veces es simplemente una prueba en donde el Señor nos quiere fortalecer u otras cuestiones, ¿no? Pero lo vemos como un desamparo. Nos desanimamos, nos empezamos a dudar y decimos, me ha desamparado el Señor. Y no es así. ¿Por qué? El título del mensaje decía, la mirada del Padre. Y quiero que vayamos al versículo 14. ¿Qué le contesta? No el ángel de Jehová, sino Jehová a Gedeón que estaba dudando. Versículo 14 dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice Jehová. Y a mí me impactó esta parte, por el hecho que decía, y mirándole Jehová, ¿no? ¿Cómo lo debió haber estado mirando, no? Lo debió estar mirando como un hombre que tenía débil fe, un hombre que estaba tan desamparado, pero en su mente, porque es un Dios perfecto. No nos podemos sentir desamparados con
estando de su lado, estando de su equipo, ¿no? Y esa mirada de misericordia, esa mirada de amor, esa mirada de compasión, le dio ánimo, ¿no? Y muchas veces tenemos que pararnos, frenar y decir, ¿estoy realmente desamparado? ¿Tengo al Dios Todopoderoso de mi lado? ¿No? Eso es un buen ejercicio. Y continuando en el versículo 15, vamos a ver el segundo punto, la consecuencia de la duda. Y en el versículo 15 dice, entonces les respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Y es paradójico esto, ¿no? Porque él se pregunta y le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? Si no soy nada, le está diciendo. Y Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo, ¿no? Muchas veces vemos en el desamparo, ¿sí? Muchas veces vemos que no estamos solos, que nosotros estamos contra esa prueba, contra esa rivalidad, contra esa situación fea, esa tormenta, y no es así. Ahí está nuestro Padre mirándonos y diciendo, ciertamente, yo estaré contigo, ¿no? Pero era tanta la duda que tenía Gedeón en su corazón, tanta la duda que se convirtió en una débil fe, ¿no? Que lo cegaba. Y ya no estaba, en este versículo, en el 15, ya no estaba dudando de lo que era la, la obra de Dios, sino que estaba dudando de la obra de Dios en su vida, ¿no? Porque el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y él le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Le dice, y después le dice, y en el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y es muy lindo lo que le responde Dios, porque le dice, yo esperaré hasta que vuelvas, ¿no? Cuánta misericordia tenemos de nuestro Padre que viéndonos en nuestra débil fe, viéndonos en nuestra duda, esa incertidumbre innecesaria, nos está mirando, nos está cuidando, nos está protegiendo y dice, yo te esperaré. Y luego los versículos siguientes hablan de que Gedeón preparó su ofrenda, ¿no? El ángel de Jehová, que continuaba ahí, el ángel de Jehová le dijo cómo preparar esa ofrenda, y luego el ángel de Jehová encendió la ofrenda y se consumió. Entonces, volvemos a ver otra consecuencia de la duda, el temor. En el versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara, ¿no? Tenía tanto temor de lo que le estaba sucediendo que no comprendía que era bueno que esté un ángel que envió Dios. No lo comprendía él. Pero Jehová, versículo 23, le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás, le dice. Otra vez mirándolo, otra vez respondiéndole, otra vez animándolo, ¿no? Y uno puede ver aquí cómo es la consecuencia de esa duda que termina en una débil fe, que nos volvemos temerosos, ¿no? Nos inmovilizamos. Es como que vemos la prueba, vemos la tormenta, tenemos dudas del poder de Dios que puede hacer en nuestra vida, nos atemorizamos, caemos, ¿no? Y ahí está el Señor para levantarnos. Amén. Versículo 25, vamos a ver, y estoy yendo rapidísimo. Versículo 25, vamos a ver lo que son las acciones frente a la débil fe.
Y ahí cuenta en el versículo 25 que aconteció que esa misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu, que, que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Acá Dios estaba viendo y diciéndole a Gedeón que saque de donde estaba Gedeón los dioses paganos, que saque las imágenes de ellos para que construya un altar en su nombre, ¿no? Y versículo 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Más, dice, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y uno se pregunta, ¿no? Y dice, dentro de este punto que son las acciones de la débil fe, ¿no? Ya vimos que esa duda se convertía en la débil fe, ¿no? Esa débil fe hacía que uno se vuelva temeroso, se inmovilice, y acá estamos viendo algo que es feo, ¿no? Feo, pero no en la crítica, ¿no? Feo en lo que estaba sucediendo. Dice, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, ¿cuántos de nosotros vemos un mandato en la palabra de Dios? Vemos un mandamiento, una promesa, y nos echamos atrás por los hombres, por lo que pueden llegar a decir, por lo que sucede a nuestro alrededor, y tardamos en obedecer. Entonces, en vez de obedecer instantáneamente teniendo una fortaleza en la fe en el Señor, tememos. Y después continúa y en el versículo 28 dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, dice la palabra de Dios, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Acá podemos ver cómo Gedeón se tardó un día, ¿no?, en obedecer al Señor, cómo esa incredulidad en sus promesas, ¿no?, que él seguía luchando con sus mismas fuerzas, ¿no? Porque decía, bueno, lo voy a hacer cuando no me estén mirando, porque si sucede algo, me matan. Y esa incredulidad en las promesas de Dios no es más que nada que la incredulidad en el poder de Dios, que afecta tanto en obedecerle, porque en el versículo 25 le dijo que hiciera algo, ¿no? Le dijo, harás esto. Y Gedeón se tardó por un día por temor, ¿no? Temor a los hombres. Finalmente obedeció a Dios y finalmente lo descubrieron, ¿no? Pero el Señor lo seguía protegiendo y es algo muy lindo, porque el Señor ya sabía de quién era hijo y ya sabía qué sabiduría tenía su padre. Por eso su padre dice en el versículo 31, con toda la muchedumbre queriendo matar a su hijo, le dice a esa muchedumbre, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa?
cualquiera que contiende por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar, ¿no? ¿Qué sabiduría tenía el padre de Gedeón, ¿no? Porque esa muchedumbre con un montón de ira, ¿no? Que quería matar a Gedeón. Claro. Y cuántas veces nosotros, al ver ese mandato, ¿no? Titubeamos, tememos, nos acobardamos, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Y el último punto, y fui volando, el último punto es, ¿necesitamos dudar? ¿No? Esa pregunta nos tenemos que hacer nosotros. ¿Necesitamos dudar? En el versículo 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, cuenta la palabra de Dios. Aquí podemos ver a Gedeón frente a su gran prueba, ¿no? A Gedeón que no solo tenía una incredulidad que afectaba su fe, sino que lo cegaba completamente. Ya el Señor le había dicho, no te envío yo, estoy yo contigo. Y él seguía pidiendo señal, ¿no? Y, y es muy paradójico esto, ¿no? Porque después, en el versículo 39 dice, más Gedeón, luego de que haya hecho el Señor posible la señal del vellón de lana, dijo, más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Necesitamos dudar? ¿Necesitamos tener en nuestra mente tantas señales cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra, cuando el Señor nos está alentando, ¿no? Y es muy, muy lindo ver la historia de Gedeón, porque Gedeón en los versículos anteriores decía, ¿con qué salvaré yo a Israel? Estaba cegado por su duda, ¿no? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y luego, en los versículos siguientes, dice que se unieron los abiezeritas. Todo Manasés, ¿no? Estuvo ahí, Zabulón, Neftalí, eran un montón, ¿no? ¿Para qué? Para llevar su causa, ¿no? Ese pobre de Manasés, como él se decía, ese hijo menor de la casa de su padre, tenía, tenía un montón, ¿no? Amén. Más el Señor. Y es muy lindo ver esta historia, por el hecho de que esa duda innecesaria, esa incertidumbre innecesaria, el Señor poco a poco, con misericordia, con compasión, con amor perfecto, lo miró y le dijo, como dice acá en el versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es es muy lindo porque de un día Gedeón estaba cosechando y al otro día estaba luchando, ¿no? Por la causa de Dios.
y era Dios quien comandaba esa causa. Luego, la palabra de Dios, no lo vamos a leer por causa de tiempo, cuenta la gran hazaña, ¿no? Eran miles del otro lado, eran miles de los madianitas, de los hijos del oriente, eran miles. Y él tan solo con 300 hombres los derrotó, ¿no? Porque eran más. La palabra de Dios cuenta y dice que eran muchos más, pero Jehová le dijo a Gedeón, quita el número, ¿no? Para que la hazaña sea más grande y el pueblo de Israel vea que es mi mano la que los libera, ¿no? Es impresionante cómo Dios usó a Gedeón, ¿no? Así que, para no tardarnos tanto, pues ya me repasé, perdón, como reflexión. No podemos dudar de lo perfecto, no podemos dudar de Dios, ¿no? Y si en algún momento, porque yo no digo que no suceda, porque a mí también me ha sucedido, si en un momento sentimos que tenemos una débil fe, sentimos que el frente de batalla nos está bombardeando por todos lados, quítate esa duda innecesaria. El Señor está mirándote y en su eterna misericordia te quiere alentar con amor. Te va a dar la victoria, si nosotros le obedecemos, obviamente. Él quiere hacerte fuerte para que podamos ver la esperanza bendita de sus promesas cumplidas en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Solo con Él podemos ser victoriosos. Y aún más, si muchos me pueden llegar a decir, yo no tengo débil fe. Bueno, está bien, amén por eso. Pero si conoces a un hermano que tiene débil fe, conoces a una hermana que tiene débil fe, aliéntalo. Anímalo con la palabra de Dios. No critiques su débil fe. No te encierres en eso. ¿De qué sirve para ti y para el hermano? ¿De qué sirve así? Con amor, con el amor perfecto que nuestro Padre nos enseña, alentémosle, animémosle. ¿Para qué? Para que juntos seamos ese luminar en el mundo, ¿no? Y por último, si alguno de los que hoy escuchan la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios, y aún no tienen al Señor como Salvador, te animo, acéptalo, arrepiéntete de tu pecado y síguelo al Señor. Solo así podrás ver la esperanza bendita de esas promesas en tu vida. Y como un ejercicio, para no quitar más tiempo, vayamos rápidamente al Salmo 77. Si no lo encuentran, no hay problema, se los leo. Salmo 77. Es un pequeño ejercicio que a mí me gusta cuando me siento con débil fe. Dice, Salmo 77, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, se preguntaba, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Hasta ahí. Es muy lindo este salmo, es precioso, es hermoso. Y bueno, se los dejo ahí como un pequeño ejercicio. Si
es que estamos sobrellevando tiempos difíciles. Así que, hermanos, ahí por Zoom, aquí presencial, podemos ser como Gedeón, teniendo en nuestras narices el poder de Dios y no viéndolo, aunque el Señor nos use, o podemos ser como Asaf, el que escribió este Salmo 77, este salmo tan lindo, y podemos estar meditando y recordando las maravillas de nuestro Señor en nuestra vida cuando pasamos momentos difíciles. Vamos a orar. Amado Señor, estamos aquí, Señor, agradeciendo tu palabra, Señor. Tu palabra es fuente de vida, Señor. Tu palabra es de tanta misericordia para con nosotros que no merecemos nada, Señor. Y tú nos amas, Señor. Nos amas tanto con un amor perfecto que nos animas. Aliéntanos, Señor, y danos fortaleza en ti, Señor, para que nuestro espíritu, nuestra fe no caiga, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, para que resguardes su regreso a sus hogares, Señor. Te pido por cada uno de nosotros y te pido, Señor, que fortalezcas esta iglesia como a ti te agradas. En tu precioso nombre. Amén.